com a sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste, número 81 ya, que vais a poder escuchar muy pronto tanto en YouTube como en iVoox. Muchas gracias a todos los que os habéis ido acercando al programa a lo largo de los meses. Tenemos ya más de 200 suscriptores en YouTube y cada vez más en Facebook y en iVoox. Seguís escuchando el Bar Celeste a través de las diferentes plataformas en las que se puede encontrar. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hoy con mucho frío, pero no con tormenta, así que esperemos que no haya ningún problema técnico en esta ocasión. Y al otro lado de la línea cibernética, al otro lado del océano también, con Twitter abierto por si acaso hay noticias que tengan que ver con el mercado de fichajes de invierno, porque hoy es día 1 de febrero y se cierra dentro de unas horas, mientras estamos grabando esto, ese mercado de fichajes. Tenemos a mi amigo y cofundador del Bar Celeste en Bayona, en Galicia, en España, Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Antón? Un saludo a todos los celtistas, bienvenidos al Bar Celeste. Pues nada, aquí recién llegado de un paseo a la orilla del río Miñor, con una temperatura más suave que la que tenéis por ahí, Antón. Y nada, esperando aquí noticias de última hora y preparado para analizar el partido de ayer entre el Celta y el Granada, que acabó en tablas, con un punto más para los celestes, que están más o menos en el ecuador de su objetivo. Sí, el partido desde luego no nos ofreció demasiadas noticias, no fue un partido de esos que hacen afición. Decían los comentaristas aquí en los Estados Unidos que había sido un partido espeso. El propio Iago Aspas habló de un partido táctico con pocas ocasiones, que en general eso significa, para traducirlo a lenguaje normal y no hablar en lenguaje de fútbol más o menos eufemístico, que fue un partido pues bastante aburrido, bastante insulso, de esos que, bueno, pues generalmente los ves porque juega tu equipo y si no, pues a lo mejor te ponías a hacer otra cosa, ¿no? A mí, desde luego, no me pareció un partido demasiado interesante. El resultado refleja, en cierto modo, lo ocurrido sobre el terreno de juego y más allá de anotar que por fin Iago Aspas vuelve al once inicial y desde luego la actitud del equipo sí que cambia bastante cuando Aspas está sobre el terreno de juego. Más allá de eso y del debut de Augusto Solari en la segunda mitad, pues bastante poco hay que comentar sobre el encuentro. Sí es cierto que el Celta estuvo menos impreciso en los pases, pero los dos equipos presentaron muy poco sobre el terreno de juego, con lo cual, para mí, a pesar de que el Granada lanzó a puerta en más ocasiones, pero tampoco en oportunidades claras de gol, yo creo que el Celta tuvo la oportunidad más clara de gol durante el partido en las botas de Nolito. Más allá de eso, yo creo que el resultado es justo y el Celta suma un punto más por segunda jornada consecutiva, sin ser capaz de regresar a la senda de la victoria, y difícil va a ser que lo haga en la capital de España este próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid. Fernando, ¿cómo viste tú este encuentro que yo creo que se jugó bastante al ralentí? Sí, fue un encuentro muy táctico. Yo creo que los equipos ya van conociendo un poco el estilo de Coudet. Y ayer el Granada lo que hizo al principio del partido fue esperar al Celta sin presionar demasiado, y el Celta, bueno, pues parece que le cuesta crear y le cuesta pensar ideas nuevas y originales cuando un equipo pues le espera y se lo toma con calma. No es verdad que la presencia de Iago cambia la actitud del equipo, por desgracia. Se necesita de la presencia de Iago Aspas para que el resto de compañeros pues cambien de actitud y el equipo se muestre más sólido, ¿no? Como decía hoy algún periódico local, ha sido un punto más de solidez que de otra cosa, y ya digo, se notaron mucho la falta de
de ideas y en ocasiones algo que yo siempre he hecho en falta, que es las ganas de ir hacia arriba cuando realmente hay terreno por ocupar, ¿no? Muchas veces yo creo que abusamos de ese pase horizontal en defensa en lugar de avanzar posiciones y buscar alternativas y buscar líneas de pase, huecos y jugadas, ¿no? Creo que a veces hay, no sé si es demasiado miedo o a lo mejor es parte de una estrategia que desconozco, pero echa en falta, bueno, pues ese atrevimiento, ¿no? Por cierto, que hablaremos después de algún jugador joven que ayer tuvo otra vez la ocasión de jugar, alguno del filial, que me agradó por esto precisamente, ¿no? Porque se atrevió a hacer cosas al final del partido. Hablo de Jordan Holsgrove. Se atrevió a hacer cosas y al menos, bueno, pues le dio un aire distinto al encuentro, que, bueno, tuvo contadas ocasiones, e incluso una última, que no sé si se puede considerar ocasión, en la que Yago Aspas, entre dos defensas, bueno, pues se pudo quedar con el balón delante de la portería, aunque, bueno, finalmente el defensa de Granada estuvo rápido y evitó un gol en el último minuto que realmente nos habría dado un gran premio, ¿no? Pero de todas maneras, un punto para mantener el golaveraje ganado, en este caso a Granada, que aunque ahora está un pelín alejado en la tabla, quizás podamos estar más emparejados en el futuro, ¿no? Sí, esa jugada que dices al final con Yago Aspas indica lo peligroso que puede ser Aspas simplemente estando ahí, ¿no? Porque ni siquiera tuvo que tocar el balón en esa jugada. Desgraciadamente no tocó el balón en esa jugada, porque si lo hubiese tocado, a lo mejor lo habría alojado en el fondo de la red, ¿no? Pero sí es cierto que el Celta, por lo menos en el partido de ayer, me pareció a mí que se complicó mucho menos en defensa, las soluciones defensivas fueron más sencillas, no necesariamente teniendo que sacar el balón siempre jugado desde atrás y perdiendo balones, aunque algunos se perdió, pero perdiendo balones en su propio campo. El problema sí es cierto, Fernando, y estoy de acuerdo con lo que comentas, que las soluciones de ataque a veces son un poco más dudosas, en el sentido de que hubo algunas jugadas en las que el Celta pudo haber disparado a gol mucho antes de lo que lo hizo y al final acabó no disparando a gol, y como se dice en el baloncesto, pues llegando a selecciones de tiro mucho peores, ¿no? Y finalmente, pues estropeando la posibilidad de que un contraataque o una jugada trenzada se pudiese convertir en un gol o por lo menos en un lanzamiento peligroso. Esto lo vimos en algunas jugadas, no en muchas tampoco, porque ya digo que la presencia en ataque del Celta y también del Granada no fueron demasiado importantes. Lo que sí es cierto es que Rubén Blanco está en un muy buen momento. Esto es algo que hay que comentar también, porque no tuvo que hacer muchísimas paradas, pero las que hizo fueron muy solventes. Por ejemplo, en esa falta en la segunda mitad, un lanzamiento desde el pico del área que salva a mano cambiada. Bueno, desde luego que Rubén Blanco tuvo un partido muy notable, porque siempre que tuvo que participar, pues lo hizo muy bien, y eso al fin y al cabo es lo que uno espera de un portero. Más allá, Fernando, de esto, voy a abrir o dejar ocasión para que tú hables de algunos jugadores que te han gustado especialmente o alguno que no te haya gustado tanto, y entonces para eso lanzo la pregunta: ¿cómo viste a Yago Aspas en su regreso después de varios partidos sin poder vestir la camiseta celeste? Bueno, lo vi más o menos con la misma actitud que tiene o que tuvo antes de lesionarse. Quizás es verdad que al final acusó el cansancio, pero es normal ante la falta de ritmo. Él ya lo reconoció, pero bueno, en resumidas cuentas, creo que ha vuelto de la forma en la que todos queremos que vuelva. Y respecto a diferentes jugadores, bueno, desde la portería, como comentabas tú, Rubén Blanco estuvo muy acertado y volvió a ser el Rubén Blanco de alto nivel que nos tenía acostumbrados, ¿no? Más allá de algún partido nefasto como el de Villarreal, ayer volvimos a ver a un portero que ha dado, y esperemos que siga dando, muchos puntos al Celta, ¿no? En cuanto a la defensa, pues parece que el que ha desaparecido ya de esa zona central es
Josef Eidú, un defensa que a mí me encanta, pero ha desaparecido de esa zona en favor de Murillo y Néstor Araujo. Y después tenemos ahí en la banda izquierda al que tiene que sustituir a Olaza, ¿no? Aarón Martín, que creo que ayer fue de menos a más, un lateral que cumplió e incluso en el último tramo de partido se atrevió a hacer una jugada de ataque que pudo culminar en un buen gol, ¿no? Creo que es un lateral que, bueno, nos puede dar bastante, no solo en defensa, sino en ataque, como demostró hacia el final del encuentro, ¿no? De Tapia ya no voy a decir nada porque creo que sigue siendo, bueno, pues uno de los mejores de este equipo junto con Yago Aspas. Es fundamental su labor cuando se pierden balones pues en zonas delicadas, enseguida recupera y muchas veces recupera de una manera muy elegante, ¿no? Parece que, bueno, que se va a arriesgar a hacer una falta o incluso un penalti, pero siempre tiene la habilidad para recuperar de forma limpia el balón, ¿no? Creo que es un gran fichaje que veremos bueno, en qué termina el próximo verano, ¿no? Pero de momento es un jugador que por fortuna no nos van a quitar como va a pasar con Olaza en estas horas de mercado, en estas horas finales de mercado invernal, ¿no? Y en el centro del Desde campo luego, Fernando, destacar, de lo más sólido, de lo más sólido del equipo y además de una manera constante. Lo de Tapia está siendo muy, muy evidente lo del peruano. Sí, y esperemos, bueno, que tenga jugadores que puedan, bueno, pues sostener esa zona del campo cuando él no esté, porque seguramente no vaya a estar en algún otro partido por diferentes circunstancias. Ya no sé si será en este mercado de invierno, pero de alguna manera tiene que buscar el Celta, bueno, pues jugadores que puedan sostener ese nivel, o al menos que no se note mucho la ausencia de Tapia, ¿no? Y en cuanto al centro de campo, decía, hay un jugador bueno, al que yo he dado muchos palos en este programa y últimamente lo estoy destacando porque creo que ha recuperado el buen camino, ¿no? Que es Brais Méndez, ¿no? Ayer volvió a ir de menos a más, sigue en esa buena línea, de actitud. Físicamente yo creo que está mejor que nunca, o sea, el fondo físico de Brais Méndez realmente me sorprendió porque en el último tramo de partido, cuando ya no esperas que nadie destaque, sino que esperas un equipo que ya contenga el resultado, pues Brais Méndez apareció nuevamente intentando, pues lo que decía yo cuando me refería al partido contra el Betis, ¿no? Intentando hacer algo, intentando remover, desajustar al equipo contrario y como siempre teniendo presencia no solamente arriba, sino también en esa zona de mediocampo y ya digo, creo que estamos recuperando un jugador importantísimo, un jugador de la casa además, y eso es una de las buenas noticias de esta época todavía corta del Chacho Coudet en el banquillo, ¿no? No pudimos ver ayer, por desgracia, a Denis Suárez, que tuvo contacto con un positivo. Esperemos que contra el Atlético de Madrid ya lo veamos. Y bueno, respecto a algún centrocampista más, pues lo decía antes, ¿no? Jordan Holbrook creo que se está consolidando, está intentando ser importante en este equipo, ¿no? Intentó, bueno, pues remover, como digo, en ese último tramo algo más el juego, se atrevió a dar ese paso hacia adelante, además literalmente, avanzó en alguna jugada, quiso hacer algo diferente bueno, pues a pasar el balón al compañero, a hacerlo más fácil y se agradece, ¿no? Se agradece que gente joven y gente del filial pues intenta hacer bueno, pues cosas diferentes para además mostrarse como jugador, ¿no? No se esconde y de esa manera podemos conocer realmente quién es Jordan Holbrook, ¿no? Porque lo fácil para él sería taparse y dar pases fáciles y pasar inadvertido, pero no es el caso y me gusta esa valentía de los jugadores jóvenes, ¿no? Y en resumidas cuentas, ya digo, partido para seguir haciendo fuerte a este equipo y a la espera de las posibles últimas incorporaciones en las que, bueno, estamos aquí pendientes en Twitter, como decías antes. Sí, un partido además, Fernando, que en la parte final ya estaba bastante claro que los dos equipos estaban contentos con el resultado final. Prácticamente hubo un pacto final de no agresión casi, porque sí es cierto que hubo una ocasión ahí final, un intento final del Celta por parte de
Yago Aspas, pero yo creo que si se le pregunta a cualquiera de los dos entrenadores, y no sé si se le preguntó o no porque no vi las ruedas de prensa, pero creo que quedó claro que los dos estaban contentos con el punto. El Celta ahora lo va a tener complicado porque la visita al Atlético de Madrid pues no nos presenta demasiados buenos augurios en estos momentos. Pero me pareció que los dos equipos estaban contentos con el resultado final, que para el Celta significa 25 puntos de los 40 y pocos que hay que conseguir, más o menos, haciendo así las cuentas de la vieja, para que el Celta juegue una temporada más en la primera división, que lo hemos dicho siempre, ese es el objetivo del Real Club Celta de Vigo. Yo creo que mucha gente se emocionó demasiado con esa racha de esos primeros partidos de Coudet que fue tan buena. Nosotros realmente no, porque creo que ser cautos en este caso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la plantilla que en estos momentos tiene el Celta. Yo creo que se notó que Coudet, en cierto modo, o no tenía a nadie para poner en la segunda parte en la zona de ataque, más allá de Emre Mor quizá, o estaba lanzando quizá un mensaje a la directiva del Celta al no hacer ningún cambio en ataque en la segunda mitad, como diciendo esto es lo que tengo, no tengo más, así que seguimos con lo que hay sobre el terreno de juego. Desde luego en ataque el Celta tiene muy pocos recambios y eso se nota. Y bueno, pues por suerte nos encontramos con Yago Aspas y Mina en este partido. Ninguno de los dos faltaba. Sí faltaba Denis, lo cual, teniendo en cuenta lo que tenemos, pues es una baja que sigue siendo importante y cuando no juega se nota. En muchos casos, como digo, no porque él está haciendo una temporada magnífica, sino porque tampoco hay un recambio para decir vamos a poner a este otro jugador a ver si lo puede hacer mejor, ¿no? Y bueno, el Celta desde luego dispuso, yo creo, de la mejor ocasión, pero no la transformó en gol y por tanto el resultado me parece en líneas generales justo. Y hablabas, Fernando, de fichajes y del mercado de invierno que ya está agotando sus últimas horas mientras estamos grabando esto este día 1 de febrero del año 2021. Y yo creo que desgraciadamente, Fernando, tenemos que volver a hablar del caso Olaza, de la situación de Lucas Olaza en el Celta, que ya más bien parece una situación de Lucas Olaza fuera del Celta, ¿no? Porque Lucas Olaza va a ser uno de los pocos jugadores que recordamos que se van en el medio de la temporada sin que alguien pague una suerte de cláusula o algo así. Esto lo comentabas tú a micrófono cerrado y me parece bastante cierto porque no se me ocurre. Quizá alguno de los oyentes pues sí tiene ejemplos, pero deben de ser muy escasos, ¿no? Y entonces el Celta no va a pagar ese dinero que Boca Juniors reclama porque es lo que se negoció, por lo que parece, en el verano, y Lucas Olaza no solamente no va a jugar en el Celta el resto de temporada, sino que por lo que parece puede y es casi seguro que va a acabar en uno de nuestros rivales directos por evitar el descenso, que es el Real Valladolid. Ya lo comentamos la semana pasada, Fernando, pero ahora se confirma, así que es necesario comentar un poco más qué es lo que te parece a ti y qué es lo que me parece a mí esta situación con Olaza, que desde luego a mí me parece pues un error. Ya veremos cómo sale, pero es un error de formas y es un error de fondo también. Sí, además tener un jugador muy adaptado al equipo, adaptado a la ciudad, dando todo lo que tiene y dando muchísimo al equipo. Es decir, nos estaba dando una calidad en la banda izquierda tremenda, tanto en el ataque como en la defensa. Es decir, estaba 100% adaptado. Lucas Olaza, no es fácil que un jugador que no es de aquí se adapte de esa manera y te dé semejante rentabilidad deportiva, ¿no? Claro, mi cuestión ahora es si ese rendimiento deportivo también lo va a ofrecer con el Valladolid, porque sabemos y el fútbol está lleno de ejemplos de jugadores muy buenos que rinden muy bien en un equipo y se van a otro y en el mismo año pues no rinden tan bien, pues porque el equipo es diferente, los compañeros son diferentes, los mecanismos de juego son otros y ya los propios compañeros son otros, ¿no? Entonces,
Claro, siendo egoísta y ya, bueno, pues sabiendo y aceptando que Olaza ya no es del Real Club Celta, uno pues desea que esa adaptación tan buena que tuvo aquí no la tenga contra uno de los rivales que puede ser directo, si no es ya directo, como es el Valladolid, ¿no? Me queda esa duda, lo vamos a ver, ya sea en el Valladolid o en otro club de primera, donde acabe jugando Olaza, ¿no? Vamos a ver si esa adaptación es tan rápido y si todo lo que le ha dado al Celta Olaza lo da de forma inmediata en ese otro equipo al que vaya, ¿no? Que parece ser que puede ser el Valladolid, ¿no? Me queda esa duda. En cuanto a la gestión del Celta, bueno, creo que deja escapar, como ya he dicho, mucho fútbol, deja escapar un rendimiento inmediato pues asegurado y lo deja escapar pues porque digamos que la decisión económica es que se contraten jugadores que ha solicitado el Chacho Coudet, ¿no? Jugadores conocidos de primera mano del argentino, ¿no? Pero entonces, Fernando, ya que comentas sí. eso, se me ocurre una pregunta para lanzar al aire. ¿Por qué con el Chacho Coudet se toma esta decisión de responder, en cierto modo, a las exigencias del entrenador, pero con entrenadores anteriores, Escribá, Óscar García Junyent, etcétera, no se ha hecho esto? Porque es sorprendente que de repente pues uno pueda, de alguna manera, no digo justificar, pero tratar de entender esta situación a través de las exigencias de Coudet, que quiere a cierto jugador y no a otro, cuando otros entrenadores no han tenido tampoco esta posibilidad de tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo ves tú eso? Sí, porque la misma gente que estaba con esos entrenadores que dices tú sigue ahora, ¿no? Mourinho, el director general Antonio Chávez, Felipe Miñambres, entonces no ha cambiado la cabeza o las cabezas pensantes de este club, ¿no? Siguen los mismos y lo que ha hecho el Celta ahora es apostar por lo que dice su técnico y en esa apuesta pues no encaja la operación de Lucas Olaza, ¿no? Entonces, ya digo, veremos cuál es el rendimiento del uruguayo en otro club y esperemos que, bueno, pues el fichaje de Aaron Martín, que yo decía antes que acabó muy bien el partido de ayer, incluso haciendo algún ataque y no se le vieron, digamos, lagunas defensivas importantes, pues esperemos que lo haga olvidar. De todas maneras, pues como siempre, ¿no? Pasamos de tener un lateral izquierdo cubierto de una forma adecuada con dos jugadores a bueno, pues, sufrir la posible baja de Aarón cuando las sanciones o lesiones aparezcan, ¿no? Claro, ya nos parecía muy raro a los celtistas que el Celta hiciese un fichaje para doblar una posición, ¿no? Ya era realmente sospechoso cuando antes de empezar el mes de febrero el mes de enero, perdón, el Celta anunciaba ese fichaje, ¿no? Y bueno, y ahora vemos un poco las razones, ¿no? La apuesta del Celta ha sido clara, ha apostado por lo que quiere Coudet, por lo que conocía Coudet y no tenía aquí. También hay que decir que Coudet quería a Olaza. Entonces, bueno, claro, es esa frase de todo no se puede tener, ¿no? Bien, entonces el Celta ha apostado por esa segunda vía y bueno, esperemos que dé sus frutos, ¿no? Pero bueno, contadas ocasiones son en las que el mercado invernal beneficia a un club, ¿no? Vamos a ver si esa apuesta, ese giro en las decisiones del club, porque ha sido un giro claro, pues da beneficios o al menos, bueno, pues permite acabar la temporada con algo más de desahogo que la anterior, ¿no? A mí me preocupa sobre esta operación de Olaza, no necesariamente que se escuche al entrenador, creo que es necesario que se escuche al entrenador. Me sorprende que no se haya hecho antes y que ahora sí se haga, pero bueno, no voy a criticar a la directiva porque escuche lo que quiere el entrenador, pero económicamente parece una operación que no tiene demasiado sentido desde el punto de vista de que tienes un jugador, ya lo comentamos la semana pasada, que funciona y que además está valorizándose, como se dice ahora, cada vez más, y esto sería un jugador que se podría vender al mejor postor por bastante dinero al terminar la temporada. Supongo que habrá otras razones, quizá que haya otros jugadores que prefiera
el entrenador o que la directiva piense que económicamente le pueden salir mejor, pero ya habíamos dicho la semana pasada que Aarón Martínez es un jugador por el que si hay que pagar 7 millones de euros no creo que se vaya a quedar en el Celta, porque para eso pagas los 4 y te quedas con Olaza, ¿no? O sea, tiene que haber otras cosas por ahí detrás, quizá cuestiones de extracomunitarios y cosas así, pero más allá de esto, a mí lo que me preocupa es también la imagen que da el Celta ante otros equipos y en este tipo de negociaciones en las cuales se negocia una cosa en el verano, pero después en el invierno, no sé si es porque bajaron los grados y hace más frío y tal y cual, pues se quiere renegociar para ver si se puede conseguir algo mejor. Quizá había que negociar mejor ya desde el principio y pensar que Olaza podía ser un jugador que podía y que iba a tener importancia en el Celta de Vigo. Sí, además no se puede poner como excusa que la situación económica ahora es mala y no se pueden afrontar ese pago de 4 millones, porque cuando el Celta negocia esa opción de compra por Olaza y negocia que el jugador siga aquí, estábamos en el mes de agosto, la situación era complicada como lo es ahora. Entonces las previsiones económicas tendrían que ser igual de complicadas que lo son ahora. Es decir, en aquel momento no podías pensar que ibas a tener una capacidad económica muy superior a la de agosto. Así que no me sirve la excusa de no, en estos 6 meses, las cosas han cambiado y entonces no podemos afrontar esos 4 millones. No me sirve esa excusa porque ni siquiera la campaña polémica de abonados de 50 euros por cada abonado pues puede afrontar o equipararse a una operación como esa, ¿no? Entonces, bueno, creo que deberían dar explicaciones, lo dije el otro día, debería salir o Felipe Miñambres o el presidente a dar explicaciones al menos sobre este caso. Decía mi admirado Javier Maté hace unos días en un medio local que le preocupaba esa imagen del Celta ante otros equipos y otros representantes y cosas así. Yo comparto esa preocupación y también en un medio local vigués, el cómico vigués Miguel Lago hablaba de que le preocupaba que al terminar estas operaciones que se están haciendo en el mercado de invierno pudiésemos acabar con una plantilla más débil que al inicio de la temporada. ¿Tú compartes ese comentario o esa preocupación de Miguel Lago? Fernando, ¿piensas que a lo mejor el Celta va a afrontar la parte final de la temporada con un equipo menos solvente? Bueno, yo lo dije en este programa, Antón, al final del último programa, en el último tramo, dije esa frase como resumen. Ojo que el Celta puede terminar este mercado invernal peor de como lo empezó, ¿no? Nuestros oyentes, si quieren, pueden ir a... Por eso te lo pregunto ahora, porque recuerdo que tú lo comentaste también. Sí, entonces yo, claro que estoy de acuerdo con eso. Ya hemos comentado ese caso de Olaza. Falta por ver el rendimiento, digamos, al 100% de estos jugadores como Aarón Martín, Augusto Solari, que ayer tenía sus primeros minutos y se le vio, bueno, pues todavía no ajustado del todo a los movimientos del equipo, y veremos estos últimos nombres que están sonando, Franco Cervi y el delantero Facundo Ferreira. Si se concretan, veremos el rendimiento que dan. De entrada, conociendo los celtistas el rendimiento hasta ahora de los jugadores del club, pues obviamente, si Olaza perdemos. ¿Qué perdemos? Pues perdemos un jugador que da unos centros que posibilitan muchísimos goles, es decir, tiene, como se suele decir, un guante en la pierna izquierda, un jugador que se ofrece muchas veces para tirar golpes francos. Es decir, estamos perdiendo un buen centrador, que no nos sobra, estamos perdiendo un buen tirador de faltas, que tampoco nos sobran en este equipo, porque al final todo lo hace Yago Aspas y lo va a tener que seguir haciendo. Entonces nos falta por ver ese rendimiento de los nuevos jugadores y a partir de ahí juzgar, ¿no? A día de hoy lo que yo puedo juzgar es que el Celta pierde calidad en este mercado de invierno. Yo también estoy de acuerdo con eso y pienso que, bueno, pues tenemos que esperar, como tú dices, que estos cambios en la plantilla se vayan
acoplando y que vayan aportando, pero para mí prescindir por cuestiones económicas de este tipo de un jugador que está funcionando, pues no me parece la mejor manera de seguir adelante. Claro, otra cosa es que después las cosas pueden salir bien o puedan salir mal, pero en principio, visto lo Sobre visto... todo cuando el jugador quiere seguir, ¿no? Que muchas veces se dice, no, los jugadores acaban jugando donde quieren, pues va a ser la excepción esta. Sí, bueno, y hay jugadores como Kai, por ejemplo, que no quieren seguir. Entonces sí es evidente que muchas veces los jugadores no están comprometidos, pero no es el caso de Olaza, como tú dices. Entonces, teniendo en cuenta las negociaciones en verano y ahora las nuevas negociaciones en invierno, pues en principio a mí me parece un error. Otra cosa es cómo puedan salir las cosas después, porque en el fútbol, como decía yo ayer en mi comentario breve, todo es posible. No sé si es posible, Fernando, entrando ya en la parte final del programa, no sé si es posible pensar que el Celta en el Wanda Metropolitano el próximo fin de semana puede sacar algo positivo frente al Atlético de Madrid. Esta temporada está siendo la temporada en la cual Madrid y Barça no son sólidos, pierden o empatan partidos increíbles que nadie se espera. Por ejemplo, el caso del Madrid este fin de semana, con una derrota que no le vino nada bien al Real Club Celta, por cierto. Y el único equipo que realmente está mostrando una solidez, por lo menos en los resultados, no siempre en el juego, pero sí en los resultados, es el Atlético de Madrid. Y justamente nos toca visitar su feudo este próximo fin de semana, en una situación en la que el Celta ha perdido 3 partidos seguidos y después ha empatado otros 2, si es que no me equivoco, pero algo así. Sí, sí. Es decir, 2 puntos en los últimos 2 partidos y en los últimos 5 o 6, pues muy pocos puntos, ¿no? Entonces es un momento difícil para el Celta para visitar al Atlético de Madrid, pero este año realmente cualquier momento habría sido difícil porque el único equipo que está sacando adelante partidos y sumando puntos y más puntos y además con menos partidos que los demás es el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves tú esa visita al Wanda Metropolitano, antiguo Vicente Calderón? Bueno, lo veo complicadísimo. Creo que el Celta va a tener al menos, para mitigar daños, que se van a producir daños seguramente, va a tener que igualar en intensidad al Atlético del minuto 1 al 90, ¿no? Como también hizo ayer, hay que decirlo. El Granada propuso un partido de menos a más y al final el Celta fue capaz de aguantar esa subida de tensión del Granada, ¿no? Que fue lo que nos trajo ese punto. Lo que pasa es que esta tensión no va a ser de menos a más en el Wanda. En el Wanda va a ser de igual a igual. Es decir, esa tensión va a estar, conociendo a Simeone, desde el minuto 1 hasta el 90. Con lo cual, el Celta debe ser consciente de a dónde va y lo que se va a encontrar, ¿no? Sobre el papel, pues complicadísimo. Ya digo, mi pronóstico es que vamos a sufrir daños. Se trata de mitigar los daños para que el golaveraje general al final de la temporada no nos perjudique y nos haga, bueno, hacer más cábalas de las necesarias para permanecer en primera. Pero entonces piensas que el Celta sale derrotado en este partido ya, es decir, que no hay posibilidades en absoluto, o crees que algo puede ocurrir que a lo mejor nos dé la oportunidad. Digo que he hecho mano del corazón, pero ahora echando mano de la cabeza al 100%, creo que no tiene opciones y ya digo, el objetivo mitigar los daños que se van a producir igualando esa intensidad, ¿no? El problema es que, no sé si el fondo de plantilla del Celta o los fichajes que se puedan producir ahora, bueno, pues dará tiempo y estarán a tono en ese encuentro que ya digo que no le doy demasiadas opciones al Celta, ante el que yo creo que va a ser el campeón de Liga y además bastante antes de que acabe la temporada 2020-2021. Sí, yo lo hablaba el otro día con mi padre, veo a los colchoneros campeones de Liga en esta ocasión, cosa que por cierto es bastante, como es de inglés, refrescante, ¿no? Refreshing, teniendo en cuenta que últimamente solo Madrid y Barça ganaban la Liga, ¿no? A mí me habría gustado personalmente que fuese algún otro equipo, Real Sociedad, tal, quien se llevase la Liga en esta ocasión, pero va a ser el Atlético de Madrid y vamos a tener, yo creo, cambio de campeón en esta ocasión. Muy mal se le tienen que poner las cosas a los de Simeone para no llevarse el campeonato de Liga, pero yo también creo que el Celta no tiene muchas posibilidades o ninguna prácticamente de sacar algo positivo. Lo único que puede ocurrir es que al Atlético de Madrid le salga un partido más espeso de lo normal,
y sobre todo que el Celta no cometa errores infantiles, que esas soluciones defensivas no sean complejas y que acaben costando goles, y sobre todo que el Celta tire a puerta cuando tiene la posibilidad, porque muchas posibilidades yo creo que no va a tener. Y si aún encima pues estamos esperando encontrar una opción de tiro mejor y al final acaba siendo peor y nos acaban robando el balón cuando estamos atacando y a lo mejor incluso montando algún contraataque, que eso es un problema también, casi mejor disparar aunque salga cerca el banderín de córner, ¿no? Ahora que hablas de eso, ayer una jugada hacia el final del partido Sí, tuvo el sí. Celta para disparar antes de dar un último pase a la banda derecha y no sé si fue Nolito o quién fue que decidió pasar a la banda derecha en lugar de No, disparar donde Nolito ya podía. no estaba, pero sí sé a qué jugada te refieres. Sí, sí, una pena por lo que dices tú, ¿no? Creo que cuando hay opciones hay que disparar. Y un ejemplo claro es el tiro de Fran Beltrán. Sí. Una jugada en la que, bueno, pues por distancia se podría pensar que era algo arriesgado, pero Fran ha marcado algún gol de esa manera. Y la clave yo creo que es tener confianza, ¿no? Porque si no, no se explica que en situaciones claras no se dispare. Y ya digo, la de Fran Beltrán, sin ser muy clara, pues ahí la tuvimos, ¿no? Quiso tirar y disparó, pero más clara era la que tú y yo recordamos al final del partido y no se probó, ¿no? Yo creo que hay que probar, porque ya no es solamente probar al portero, es probar que exista un rebote y puedas tener un gol a favor por un rebote o por, bueno, pues porque lo hayas intentado, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer en el fútbol es provocar cosas. Si tú no provocas, no van a pasar cosas, ¿no? Como en el fútbol, en la vida igual. Sí, además es la máxima casi de perogrullo, de que si no tiras no vas a marcar. Prácticamente suele ser así el caso, ¿no? Y el tiro de Fran Beltrán, bueno, pues fue un buen tiro con fuerza, le salió a media altura a la izquierda y entonces el portero la tapó bien, ¿no? Pero sí fue uno de los pocos tiros a puerta del Celta a lo largo de ese partido. Entonces creo que estamos de acuerdo, Fernando, en que en el partido frente al Atlético de Madrid sería una enorme sorpresa sacar algo positivo, así que te voy a preguntar si te parece ya que entremos en el Porra Time y que me comentes cuál piensas tú que va a ser el resultado final para ese encuentro Atlético de Madrid-Real Club Celta de Vigo de este próximo fin de semana. Bueno, yo voy a decir un 2-0. Creo que esta vez no vamos a ser capaces de perforar de una vez la portería de Oblak, que por cierto pues es uno de los mejores porteros del mundo y realmente, bueno, es digamos el último obstáculo, el último gran obstáculo para llegar a la portería. No son todos obstáculos en el Atlético, tal cual tiene la plantilla confeccionada, pero ya el último es también igual o más difícil que los anteriores, ¿no? Con lo cual me decanto por un 2-0 e incluso me atrevería a decir que alguno de esos dos goles podría meterlo Luis Suárez, ¿no? Yo creo, ya que mencionas lo de Oblak, que de los equipos grandes en España es el mejor portero que tienen los grandes en estos momentos. Me parece a mí, del más sobrio y el que a mí más me gustaría tener en mi equipo si yo fuese entrenador de uno de los grandes. Porque luego hay muy buenos porteros en España, como por ejemplo Dimitrovic, es muy buen portero, pero no juega en uno de los grandes. Y entre los que juegan en los grandes, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, pues me parece que Oblak está un poquito por encima de los otros dos, del belga que juega en el Real Madrid y del alemán que juega en el Barça, ¿no? Entonces me parece que va a ser difícil marcar y de hecho yo veo tu 2-0 y lo subo un poco y voy a decir que el resultado va a ser 3-0 para el Atlético de Madrid. Tampoco veo al Celta marcando algún gol, aunque en esto del fútbol en cualquier momento un gol puede llegar, ¿no? Y estando ya Guaspas ahí, pues puede estar enchufado en cierto momento y sí que puede marcar, pero lo veo difícil. 3-0 es lo que yo digo, y los porteros a los que me refería antes eran por supuesto Courtois y Ter Stegen, ¿no? No me salía el nombre de Courtois, entonces no quería decir uno y no el otro, pues ahora me ha salido. Pues nada, Fernando, esperemos que no tengamos razón, pero difícil será no tenerla porque creo que hay que, como tú dices, minimizar los problemas, los daños y ya pensar en el siguiente partido, que creo que es frente al Elche después de la visita al Atlético de Madrid. Pues fíjate, si es el Elche, ahí tenemos un rival directísimo y un Elche que, te lo decía fuera del micrófono, no ha jugado todos los partidos, como también le pasa a otros equipos. Recordemos que esta liga empezó antes para unos que para otros y ese ajuste del número de partidos no se va a producir hasta el mes de marzo.
con lo cual vamos a estar haciendo no cuentas, sino recuentas de la lechera hasta el mes de marzo, porque realmente, como bien decías antes, también fuera de micro, lo importante ahora son los puntos, no la clasificación, y ya digo, a ver si se ajusta cuanto antes esta liga y podemos realmente ver dónde está el Celta, ¿no? Porque la posición que ocupa ahora el equipo vigués es, ligeramente virtual. Sí, y además en lo que respecta a los próximos partidos que va a jugar el Celta, los 4 siguientes van a ser Atlético de Madrid, en casa frente al Elche, fuera frente al Valencia y en casa frente al Valladolid. Y después del Valladolid, fuera frente al Huesca. O sea, ahí va a haber ciertos partidos de mucha importancia para nuestra liga, a nosa liga, ¿no? Que es pues partidos frente al Elche, frente al Valladolid, frente al Huesca. Ahí es donde el Celta tiene que dar la cara, y si no la da frente al Atlético de Madrid, pues mala suerte, y hay que ponerse a pensar en los siguientes encuentros. Fernando, te pregunto ya finalmente, ¿hay alguna noticia que hayas visto en directo, en riguroso directo, mientras estamos grabando en el Twitter, sobre algún movimiento de fichajes en el Celta o no? Pues lo que hay es noticias en el filial, porque el Celta B conseguía la cesión hace algunos minutos de uno de los delanteros del Girona, que jugará en el filial celeste durante los próximos meses, ¿no? Es una noticia que adelantaba el propio club en su página web y también en sus redes sociales. Hablamos de Kevin Sony, nuevo delantero del Celta B, que llegó a jugar en Balaídos en el año 2019 con el Girona en primera división, ¿no? Así que se refuerza el filial. Yo creo que un poco es pensando también en que Coudet no le queda otro remedio que echar mano de delanteros del filial, con lo cual, pues Onésimo, el entrenador del Celta B, necesita a su vez echar mano de otros delanteros, ¿no? Que le está, entre comillas, robando el entrenador del primer equipo, ¿no? Por tanto, pues Kevin Sony viene un poco a paliar esos huecos que el Celta B tiene, pues porque son necesarios para el equipo de los mayores. Pues esa es la noticia que acaba de llegar en riguroso directo. De momento nada que sepamos del primer equipo, pero estad atentos y atentas, porque desde luego en las próximas horas pues alguna noticia seguramente caerá. Fernando, muchas gracias. Por cierto que muy, muy comercial el nombre de Kevin Sony. Sí, la verdad es que sí. Si es con una N solo, ¿no? También, ¿no? Es con doble N. Con una N, sí. Bueno, ya sabes que esto de las marcas comerciales, la marca Celta y tal y cual, la marca España y todas estas cuestiones, pues parece que tienen mucha importancia hoy en día. Sí, efectivamente. Bueno, Fernando, pues muchas gracias, como decía, por semana a semana, pues y seguir ayudando a que la marca Barceleste vaya subiendo poco a poco en YouTube y en iVoox. Y nada, pues esperamos poder hablar dentro de unos días sobre el Atlético de Madrid Real Club Celta de Vigo, esperando que en esa ocasión tengamos también algún tercer interlocutor aquí para comentar ese partido que se nos viene encima del Celta. Nunca mejor dicho, ese partido que se nos viene encima. Se nos viene encima, efectivamente. Un placer para mí, Antón, un placer también saber que hay muchísima gente al otro lado de este podcast que comenta y que le da likes, se suscribe, que nos sigue en iVoox y en Facebook, en esa red social en la que ya somos unos 40 seguidores del Bar Celeste. Dejad comentarios, como siempre, por debajo del vídeo, que siempre nos gusta saber lo que pensáis. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes, Fernando, pues dar ese berro celeste para intentar ayudar un poco al Celta en su viaje a la capital para jugar frente al Atlético de Madrid. ¿Preparado? Vamos. 1, 2, 3. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!